Buenas, hoy tenemos aquí este Opel Vectra C, al que el pedal de freno se nos va al fondo. Fijaros, tiene un poquitín solamente al final y vemos que se pone un poco más duro. Por lo tanto, si nosotros arrancamos el vehículo, vemos que ese último tranco como que se nos ha suavizado un poco. O sea que el problema del servofreno no es. Tenemos el pedal a fondo, no tenemos pérdida de líquido por ahí debajo del coche, hemos revisado ruedas y eso por si algún manguito hubiera reventado y nada. Vamos a comprobar también el nivel del líquido de freno a ver cómo está. Le quitamos la tapa al bote y comprobamos que tenemos el líquido en el nivel, con un color un tanto peculiar, y no porque no tenemos un bolígrafo de estos para hacerle la prueba, pero seguramente también el líquido no esté en un buen estado. Pues descartando todas esas cosas que acabamos de comentar, el culpable lo tenemos aquí. El cilindro maestro o bomba de freno. Seguramente los retenes ya estén en muy mal estado. Suele pasar también cuando dejamos los coches parados mucho tiempo. Al final los retenes sufren esa parada y ese mal estado del líquido y se van de la bomba. El cilindro maestro o bomba nos lo encontramos justamente debajo del depósito. Lo vemos aquí el culo a donde llega. Tendremos que quitarle las tuberías metálicas que le llegan, que saldrían para el módulo del ABS, y desatornillarlos del servo. Vamos a retirarle antes todo el líquido que podamos del depósito y comenzamos a desmontar. Yo para chuparle el líquido de freno utilizo esto que es como un purgador para purgar los frenos. Mismamente nos sirve para chupar el líquido de frenos del líquido. Pues vamos a quitarle el conector del sensor de nivel, del depósito del líquido freno y el del líquido de anticongelante, y nos lo traemos aquí a un lado, que aquí también está enganchado al bote. Le tiramos y lo despegamos, y el bote del anticongelante le tendríamos que tirar así para arriba y los guías estos ya para que nos pueda salir por aquí, y de alguna manera lo podemos echar un poquito ahí al lado y tenerlo también quitado del medio para poder trabajar ahora y mejor. Vamos a aflojarle el tornillo que nos pilla el depósito a la bomba. La vamos a aflojar, aunque es de torembra, sería una 7, una E7, con una llave de vaso 5 hexagonal normal. Vamos a poder aflojarlo. Vamos a terminar de retirarlo. Sacamos el eje para poder tirar del depósito para arriba. Le quitamos ya también la manguerilla esta que lleva en el lado y la echamos aquí a un lado. Va a tirar un poquillo, como ya habéis visto, ponerle papel para que no vaya a caer en otro sitio, que lo intente absorber todo el papel. Pues ya vamos a tirar del depósito para arriba. Pues ya hemos sacado el bote y, como no, siempre tira algo. Ponerle bastante papel, sobre todo en esta parte, cubrir, y en esa parte, ya que pega el servo, pues al final va buscando la cuna motor, que es hierro. Echamos un poquito de limpiafreno ahora cuando he soportado esto, veis que ya está sequito, y le limpiamos bien la zona antes de nada. Ya está, pegarle un tirón bueno al depósito, meterle mientras una palanca aquí entre las dos gomas sin de ladillo, un destornillador como he hecho yo, a la vez que yo le tiraba con bastante fuerza al depósito para arriba. Eso, una vez que hemos sacado el pasado este, como ya decimos, es con mucha fuerza hacia arriba, lo tendremos en la calle. Pues vamos a aflojar las dos tuberías de la bomba. Pues volvemos a meter papel y con una 11 aflojamos las tuberías, porque ahora al aflojar las tuberías nos tirará un poquito de líquido. Aunque le quede la bomba, seguramente no lo tire.
Pues para acceder a ese tornillo de la bomba vamos a sacar esta tubería y la ponemos en esta posición para poder entrarle por aquí. Pues ahora le tiraríamos a la tuerca con una 22, por ejemplo a Kodak, que tenemos una buena palanca para coger. Se la metemos a la tuerca y aflojamos las dos tuercas de la bomba. Pues ya vamos a quitarle esta de abajo y vamos a aflojarle la de arriba. Quitamos ya la de arriba. Y ya deberíamos de poder tirar de la bomba, que estará nada más con la tórica cogida. Ahí lo tenemos. Y ya la tendríamos en la calle. Pues vamos a meterle ya la nueva, lubricarle un poquito con vaselina a la tórica para que no cueste meterla, y nos aseguramos de que el servo por dentro está sequito, porque muchas veces al irse el retén interior del pistón pues nos da líquido aquí, pero como hemos podido comprobar antes con el bote, aquí no había falta de líquido, estaba a su nivel y no era por pérdida por ningún lado. Pues vamos a meterlo. Tenemos también importante que meterlo todo lo derecho posible, porque veis ese vástago, ese pistoncillo, pues tenemos que coincidirlo bien derechico y que no entre por aquí. Pues vamos allá. Pues desde aquí, así mirando más o menos, podemos saber si lo ubicamos dentro. Pues ya lo tenemos dentro, ya vamos a fondo y ponemos las dos tuercas. Pues ya con las tuercas apretadas metemos las tuberías en su sitio y las vamos a dejar también apretadas. Esto siempre roscarlo con la mano, que es rosca fina, y si no lo llevamos la liciamos. Ahí. Pues ya con las dos tuberías apretadas quitamos los tapones y vamos a meterle el depósito. Encajamos bien el bote y le ponemos el pasador. Le ponemos su pasador y lo apretamos. Pues ya con su depósito puesto y su tubería de esta que sale por el ladillo también conectada, le hacemos nivel del líquido de freno y lo dejamos a nivel para que las pequeñas burbujillas y eso pues vayan saliendo un poquito para arriba y luego ayuden también al purgado. Le vamos a cambiar el líquido de freno, pero eso lo haremos también en otro vídeo. Lo vamos a hacer ahora mismo, pero lo haré en otro vídeo para que no se haga muy pesado este. Pues ya con nuestro nivel hecho y eso, ya podemos meter también el bote del anticongelante, el bote expansión, y dejarlo encajado en su sitio. Esto también estaba ahí puesto. Y le vamos a enchufar sus dos sensores, el del líquido de freno y el del anticongelante. Ya hemos purgado también las ruedas delanteras y ya tenemos el freno completo. Reponer el nivel de líquido de freno, pero no lo dejéis al máximo, ya depende de cómo tengáis las pastillas de freno, así hacéis con el nivel. Lo suyo es dejarlo entre el mínimo y el máximo, porque seguramente las pastillas pues no estén ni nuevas ni gastadas del todo. Fijaros como ya esto ya frena en condiciones. Pues bueno, ya sobre el cambio de la bomba o cilindro maestro de este Opel Vectra C, ya tenemos hecho el cambio y ya lo hemos sustituido. Eso sería todo. Así que espero que como siempre este vídeo haya servido de algo. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente, que va a ser el de purgado de frenos. Un saludo.